Muy bien, entonces primero, señorita Solay, pues adelante, somos todos suyos de ustedes. Pues buenos días, compañeros y maestros. Mi equipo está conformado por Isabel Romero y yo, Zulay Mejía, y pues nosotros vamos a hablar sobre las propiedades coligativas de desalinización de agua mediante ósmosis inversa. La presión osmótica es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una difusión simple, que es el paso de la sustancia a través de una membrana sin gasto de energía. La desalinización es un tratamiento del agua por el cual el agua del mar se convierte en agua potable. Este proceso es utilizado en muchos países para separar las sales del agua del mar para obtener agua pura, ante la escasez de agua dulce y la gran cantidad de agua de mar que hay en el planeta. Para poder hacerlo se usan dos métodos basados principalmente en propiedades coligativas, la destilación y la osmosis inversa, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en la osmosis inversa. Bueno, como ya lo dijo mi compañera Isabel, la propiedad coligativa que nosotros encontramos fue la de presión osmótica, y mediante el procedimiento de ósmosis inversa, pues nosotros podemos obtener la desalinización del agua. El procedimiento sería que en situaciones normales los dos lados de la membrana están en la misma presión. Si se aumenta la presión del lado mayor, de mayor concentración, puede lograrse que el agua pase desde el lado de alta concentración al de más baja concentración de sales. Es decir, si la alta concentración es de sal, por ejemplo, el agua marina, al aplicar presión, el agua de mar pasará al otro lado de la membrana, únicamente el agua más no la sal. Entonces podemos decir que el agua se ha desalinizado por ósmosis inversa y puede llegar a ser potable. Y bueno, el procedimiento o el objetivo que nosotros planteamos, la verdad no encontramos ningún ejercicio que tuviera de presión osmótica que tuviera que ver con la desalinización del agua. Entonces, pues nosotros nos fijamos en los ejemplos que ya habíamos hecho a tareas posteriores que realizamos y tratamos de aplicarlo en un proceso de desalinización. Y pues nuestro objetivo es encontrar la presión osmótica que se tendría en un proceso de desalinización de agua de mar, suponiendo que contiene 3.5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Bueno, el procedimiento para hacer la desalinización, pues es las aplicaciones de la ósmosis tienen la capacidad de separar solutos en disolución de forma activa mediante ósmosis inversa, como ya lo mencionamos, utilizando membranas semipermeables, por lo cual se hace pasar la corriente de agua de mar por un ducto, el cual tiene una membrana que no permite el paso de sales e impurezas, sino pequeñas partículas de agua. Y para el ejemplo que pusimos, es que en un proceso de desalinización se trabaja el agua de mar con 3.5 gramos de sal por 100 mililitros de agua para extraer su sal. Determina la presión osmótica a 25 grados centígrados. Le das a la siguiente, por favor. Y pues el procedimiento de este problema o de la aplicación del problema sería, bueno, la fórmula de presión osmótica que utilizamos es la de molaridad por el valor constante de RU que ya hemos utilizado en los ejercicios, por la temperatura y por el coeficiente de Van Hoff. Y como datos, pues tenemos que el soluto es la sal, el solvente es el agua, tenemos una masa de 3.5 gramos, como ya se nos planteó, un volumen de 100 mililitros que convertimos a 0.1 litros, una temperatura de 25 grados centígrados que convertimos a Kelvin, que es un valor de 298.15. Nosotros supusimos que en el problema nos daban un coeficiente de Van Hoff de 2, y pues ya sacamos el
peso molecular del soluto, de la NaCl, que es 58.45 gramos por mol. Y pues estamos buscando la presión osmótica, ¿no? Como podemos ver, pues tenemos todos los valores excepto la molaridad. Entonces, pues lo único que sería necesario es sacar la molaridad. Para eso primero sacamos el número de moles, que es número de moles es igual a masa sobre peso molecular del soluto, ¿no? Entonces, pues ya nos da número de moles es igual a 3.5 gramos sobre el peso molecular, que son los 58.45 gramos sobre mol, y nos da un valor de 0.0598 mol. Eso se mete a la fórmula de molaridad, que es molaridad es igual a número de moles sobre el volumen, que vendría siendo 0.0598 moles sobre los 0.1 litros, que es el volumen, y nos da un valor de 0.598 mol sobre litros. Y eso ya nos daría la molaridad, por lo cual ya podríamos aplicar la fórmula para sacar la presión osmótica, que es presión osmótica es igual a 0.598 mol sobre litro por el valor de RU, que ya lo tomamos igual de los ejercicios pasados, que es 0.8205 atmósferas por litro por mol por Kelvin, y multiplicado por la temperatura en Kelvin, que es 298.15 Kelvin, por el coeficiente de Van Hoff, que es 2, y nos da una presión osmótica de 29.2579 atmósferas, que pues es el resultado que estamos buscando en este ejercicio. Y pues de nuestra parte sería todo. Muy bien. Primero que nada, ese es un tema que sí, el de osmótica, que a lo mejor es un poquito más difícil de visualizar y sobre todo de ejemplificar, ¿no? Qué bueno que no se quedaron cuando empezaste a hablar y dijiste que no encontraron el ejemplo. Yo me imaginé pensé que lo dejarías hasta ahí, que iba a decir, pues como no encontramos nada, pues no hicimos nada, ¿no? Qué bueno que no pasó eso, que al final de cuentas lo que hicieron, en base a la información que ya tenían, simplemente se plasmaron o plantearon la opción, que al final de cuentas esa era parte de la idea, ¿no? O sea, difícilmente, bueno, puede ser que sean, yo sé que sí hay algunos ejemplos totalmente desarrollados, pero la idea era pues que una información que ustedes ya adquirieron, la aplicaran, ¿no? En una situación que están creando ustedes. Digo, no están tan alejados de la realidad, porque si mal no recuerdo es el porcentaje que tiene realmente el agua de mar. Bueno, varía, ¿no? Dependiendo del océano, etcétera, pero creo que está en un rango más o menos estimado, y por lo tanto no tiene, o sea, tampoco están inventando algo que no tenga lógica, ¿no? O sea, qué bueno que hicieron eso, que no se quedaron con esa parte de que, ay, como no encontré algo así completo, desarrollado, pues ya no hago nada, ¿no? Es parte de, pues, nuestra preparación. Ahora, solamente para cerrar esta parte, entonces, ¿qué significaría ese valor de presión osmótica? O sea, ya llegaron a ese valor, 29, perfecto, lo desarrollaron, pero ¿qué significa ese valor? Pues nosotros lo tomamos como la incógnita de que es la presión osmótica con la que se está trabajando en el proceso de la desalinización por ósmosis inversa. Entonces, es la presión que hay que igualar para que se lleve a cabo el proceso. Es decir, es la presión que hay que meterle al reactor o al sistema para que se lleve a cabo la migración, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Para obtener el agua, pues, sin las sales. Digamos, eso sería ya aterrizando el resultado para llevarlo, no dejarlo nomás en un valor numérico, sino ya ese valor numérico, ¿qué significa? ¿Sí? A eso iba con mi pregunta. Bien, gracias, señoritas, me gustó que lo desarrollaron. Perfecto. No sé, alguien que tenga alguna pregunta hacia sus compañeras. Bien, entonces, señorita, equipo de Mariana, si gusta ir compartiendo su material. Perdón. Bueno, es Castillo de Ana Laura, aquí está. Exposición.
Exposición. ¿Con quién va, señorita Castillo? Con va por eso. Ana Rosas. Ok, Rosas. Rosas. Ana Paula Rosas, ¿no? Ok. Perfecto. Adelante, señoritas, cuando estén preparados. El pájaro. Ya se está viendo, es que está muy lento. Sí, ya se ve. Ah, ok, gracias. Bueno, pues buenos días. Nosotros vamos a hablarles sobre una aplicación. La aplicación, perdón, de las propiedades coligativas. Nosotros escogimos para esta ocasión la obtención del azúcar. El azúcar común es un producto que contiene alrededor del 99% de sacarosa y se obtiene industrialmente de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera. La caña de azúcar es una planta tropical que se desarrolla en lugares calientes y soleados, y los estados que tienen condiciones propias para su producción son Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, entre otros. El procedimiento para la obtención del azúcar empieza con la siembra y cosecha. La siembra se realiza en primavera y otoño, alrededor de 6.000 a 7.000 kilogramos por hectárea. Y su crecimiento es rápido al comienzo del verano, aumentando la producción de azúcar en otoño, y la planta madura por 12 o 14 meses. Luego le sigue el picado de caña, donde la caña llega al campo y se muestrea para determinar las características de la calidad, el contenido de sacarosa, de fibra y del nivel de impurezas. Luego se pesa en básculas y se conduce a los patios, donde se almacenan temporalmente o se dispone directamente las mesas de lavado de caña para dirigirla a una banda conductora que alimenta las picadoras. Las picadoras son accionadas por turbinas que trituran los tallos y los convierten en astillas para facilitar la extracción del jugo en los molinos. Y sigue la molienda, donde la caña preparada por las picadoras llega a los molinos, constituido cada uno de ellos por 3 o 4 masas metálicas y mediante presión extrae el jugo de la caña. Cada molino está equipado con una turbina de alta presión y en el recorrido... Lo más raro voy a tocar exponer ahorita. Y en el recorrido de la caña por el molino se agrega agua, generalmente caliente, para extraer al máximo la sacarosa que contiene el material fibroso. Luego sigue el pesado de jugos. El jugo diluido que se extrae de la molienda se pesa en básculas para saber la cantidad de jugo sacaroso que entra en la fábrica. Luego le sigue la clarificación. El jugo obtenido de la etapa de molienda es de carácter ácido y este se va a tratar con leche de cal, la cual eleva el pH con el objetivo de minimizar las pérdidas de sacarosa. Los sólidos no azúcares se precipitan en forma de lodo llamado cachaza y el jugo claro queda en la parte superior del tanque. Y este jugo sobrante que se envía antes de ser desechado al campo para el mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica. Luego sigue la evaporación. Aquí se comienza a evaporar el agua del jugo. El jugo claro, que posee casi la mitad de composición del jugo crudo extraído, se recibe en los evaporadores con un porcentaje de sólidos solubles entre el 10 y el 12% y se obtiene una meladura o jarabe con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 al 60%. Este proceso se lleva a cabo en evaporadores de múltiples efectos al vacío. El jugo entra primero en el preevaporador y se calienta hasta el punto de ebullición. Y al comenzar a ebullir se generan vapores, los cuales sirven para calentar el jugo en el siguiente efecto, logrando así
al menor punto de ebullición en cada evaporador. En el proceso de evaporación se obtiene el jarabe o meladura, y la meladura es purificada en un clarificador. Luego tenemos la cristalización, que tiene como objetivo almacenar las masas cocidas y pesar con la consistencia debido a centrifugación y controlar el agotamiento de masas. Se producen los tachos, que son recipientes al vacío de un solo efecto, y el material resultante, que contiene líquido, que sería la miel, y cristales, que serían el azúcar, se le denomina masa cocida. La centrifugación permite separar la sacarosa cristalada de la miel. La masa pasa por las centrifugas, en las cuales los cristales se separan del licor madre. La miel que sale de la centrifuga se bombea a tanques de almacenamiento para luego someterla a superiores evaporaciones y cristalizaciones en los tachos. Y sigue el secado, donde el azúcar húmedo se transporta por elevadores y bandas para alimentar las secadoras, en las cuales el azúcar se coloca en contacto con el aire caliente, que entra en contracorriente, y el azúcar debe tener baja humedad, aproximadamente del 0.05%, para evitar los terrones. Luego sigue el enfriamiento. El azúcar se seca con temperatura cercana a los 60 grados Celsius. Se pasa por los enfriadores rotatorios e inclinados, que llevan el aire frío en contracorriente, en donde se disminuye su temperatura hasta aproximadamente 40 a 45 grados Celsius para conducir al envase. Y pues ya el azúcar seca y fría se empaca en sacos de diferentes pesos y presentaciones dependiendo del mercado, y se despacha a la bodega del producto terminado para su posterior venta y comercio. Bueno, en el proceso de elaboración del azúcar existen operaciones unitarias que afectan directamente al rendimiento final de la producción de azúcar. Por ejemplo, la evaporación, que la falta de control en las temperaturas, en especial en el primer evaporador, incrementa la inversión de sacarosa. También está la cristalización, que es el proceso en el que, una vez obtenida la masa cocida, esta pasa a un cristalizador para desarrollar el cristal. Se debe controlar el tiempo en el cual una masa permanece en el cristalizador para garantizar un mayor depósito de azúcar sobre el cristal formado. Y está el secado. El secado con aire caliente en desecadores verticales de bandejas rotatorias también sirven para enfriar el azúcar, y tiene que tener una baja humedad para evitar los terrones. Y tenemos también en la producción de vapor en el caldero, que el caldero es el alma de la planta, distribuye el vapor para producción y para generación eléctrica. Si el caldero deja de funcionar, las operaciones totales de la planta se paralizan. El conocimiento de la temperatura de ebullición del jugo de caña es un amplio rango de concentraciones, y es importante en la industria azucarera, ya que en esta se hace necesario dimensionar evaporadores para la concentración del jugo y su posterior cristalización. Y tenemos una situación problema, que nos indica que en el proceso para la obtención del azúcar, uno de los pasos consiste en la obtención de un jarabe que no es más que una disolución acuosa de sacarosa al 10% en masa. Si sabemos que este paso se realiza al vacío, ¿a qué temperatura entraría en ebullición la disolución si el proceso se realizara a presión normal? Pues lo primero que debemos hacer es recolectar los datos que nos ofrece el problema y los que podemos obtener a partir de ello. Aquí están los datos que pudimos rescatar y las fórmulas que se van a utilizar en ese problema. Ocupamos sacar la temperatura de ebullición de la solución, y si nos damos cuenta no podemos aplicar directamente la fórmula, por lo que debemos recolectar los datos que nos faltan. Se necesita la molalidad, pero para ello debemos sacar el número de moles aplicando la fórmula, y aplicamos la fórmula y obtenemos que son 0.0292 moles. Los dividimos entre los kilogramos de solvente para obtener la molalidad, y nos da un resultado de 0.3244 molar.
Este valor lo metemos a la fórmula del triangulito TB o aumento del punto de ebullición y nos da un resultado de 0.1661 Kelvin. Este valor se lo sumamos al punto de ebullición del solvente puro y obtenemos que la temperatura de ebullición a la cual entraría la solución si el proceso se diera a una presión normal, pues sería de 373.3161 Kelvin o 100.1661 grados Celsius. Y pues ya sería todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó cómo lo desarrollaron. Dieron bastante el preámbulo. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis que no es tan en sí lo que les pedía, pero en esta parte me interesó mucho que involucraron todo el proceso que involucra en algo que podemos ver tan sencillo como es el azúcar, bueno, obtención del azúcar, perdón, y vemos que necesitan una serie de procesos y de operaciones unitarias. Varios de los procesos u operaciones se rigen por los principios que han estado ustedes viendo en sus distintas materias, ¿no? Para que vean cómo algo tan sencillo que es echarle azúcar al café, pues involucra toda una serie de etapas o de procesos, ¿no? Ya cerrándolo al tema que estamos hablando ahorita, pues perfectamente, ¿no? Y ustedes propusieron, bueno, obtuvieron lo que es el porcentaje que tiene esa solución azucarada, por decirlo de cierta forma, y con eso llegaron a, calcularon lo que es la temperatura de ebullición que acarrearía esa solución, ¿no? Perfecto, esa es la idea, ¿no? Eso es lo que se les pedía que lográramos o que buscáramos con aplicaciones de las propiedades colectivas, ¿no? Que lo viéramos, lo aterrizáramos, que no nos quedáramos solamente con la parte teórica de un montón de fórmulas, etcétera, que viéramos en dónde se ve reflejado ya a nivel real, ¿no? Muy bien, chicos, no sé, ¿alguna pregunta de sus compañeras? Muy bien. Bueno, ya no vamos a alcanzar a ver a alguien más.